Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. U ono vrijeme vratiše se 72 radosni govoreći: Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na Tvoje ime. En aquel tiempo los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os sometan los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Hace unos días nos anuncian los textos del Evangelio según San Lucas, que nos hablan sobre el envío de los discípulos de Jesús. Hoy vemos las reacciones de los discípulos, que están alegres porque incluso los demonios se les someten en nombre de Jesús. Esta alegría es aún más grande porque sabemos que antes que eso los discípulos no tenían mucho éxito. Y así antes leíamos cómo no podían echar el espíritu maligno de un joven, y entonces su padre pedía la intervención expresa de Jesús. Los discípulos lo vieron, por así decirlo, como una derrota, pero al mismo tiempo se volvieron muy conscientes del poder de la omnipotencia de Jesús y de su divinidad. Por tanto, es comprensible esta alegría de ellos con la que vienen ante Jesús para manifestarle su éxito mientras predicaban y curaban a los enfermos. Y Jesús les espera con la frase: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Los discípulos no tienen que decirle a Jesús lo que ha sucedido. Él lo sabe, ya porque Él es Dios. Pero para nosotros este acontecimiento es un aliento, porque vemos cómo el poder de Jesús que Él ha recibido del Padre ha pasado a los discípulos también. Jesús dice claramente que ha recibido el poder del Padre cuando dice que su Padre se lo ha entregado todo. Y vemos claramente cómo el poder de Jesús es mayor que el de Satanás, y dado que su mismo poder les entregó a sus discípulos, así ellos también tienen el poder de echar los espíritus malignos, sanar y hacer milagros. Es decir, en los escogidos de Jesús, en sus discípulos, en los
sacerdotes. En ellos está el poder divino que reciben del Dios mismo. Jesús ha traído al mundo, hermanos, la revelación de Dios de una forma más excelente. Hasta entonces, la gente tenía ciertas revelaciones y conocimientos sobre Dios, pero en Jesucristo Dios se nos revela de manera especial. Dios no cambia su esencia, sino que se revela a nosotros para que podamos conocerle mejor y amarle. Y así Jesús nos ha revelado a Dios como al Padre, como el Padre bondadoso que se ocupa de sus hijos. Dios sigue siendo Dios, sigue habitando en la luz inaccesible, pero al mismo tiempo, de manera especial, se hace muy cercano a los hombres, como el Padre que siempre vela sobre sus hijos. Jesús no revela solamente una imagen especial de Dios, sino que a nosotros los hombres nos muestra cuál es nuestro lugar en ello. Él nos invita a la comunión de la Santísima Trinidad cuando dice que el dueño del cielo y de la tierra, el Padre Celestial, ha decidido a los pequeños, a los hombres, revelar su gloria. ¿Y qué significa revelar sino invitar a esa misma gloria? Dios, por tanto, revela su gloria con el fin de llevar a los hombres a la salvación. Los discípulos son conscientes del momento en el que están, porque ven lo que muchos antes que ellos quisieron ver y escucharon lo que muchos que ellos quisieron oír y lo que esperaban. Jesús trae esa salvación tan esperada. Él trae el cielo abierto, y el cielo abierto significa que Dios está cerca y que los hombres pueden dirigirse a Él de manera especial, ahora a través del Hijo y a través de aquellos a los que Él conceda ese poder. Dios se ha revelado a través de su Hijo y nos ha dejado la confirmación de que siempre está con nosotros. Nos ha dejado la Iglesia, los sacerdotes. Esos son los cielos abiertos a través de los que Dios actúa hoy también. En el texto del Evangelio de hoy notamos un detalle muy interesante. Entonces Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo a solas: hermanos y hermanas, Lucas, una gran parte de su Evangelio describe como el camino hacia Jerusalén, el camino de Jesús y de sus discípulos hacia Jerusalén. ¿Y qué es lo que les espera en Jerusalén? Allá les espera la gloria definitiva de Jesús y la revelación del amor de Dios para con nosotros. Allí Jesús padecerá la pasión y la muerte, y al tercer día resucitará. Es decir, los discípulos están en el camino junto con Jesús, y Lucas trae allí una cosa aparentemente insignificante. Entonces se volvió hacia sus discípulos. Pero esta frase, hermanos, significa que Jesús está en la frente del camino hacia la gloria. Él es el guía y el maestro. Hay que escucharle solo a Él. Hay que someterse solo a Él. Hay que seguirle solo a Él. Y solamente así llegaremos a la gloria. Y dejarle a Jesús para que Él nos guíe. ¿Qué significa sino encontrarle en los sacramentos de la Iglesia, escuchar atentamente su palabra, cumplir humildemente sus palabras y ser humildes
y obedientes a los pastores que Él ha llamado, consagrado y puesto en la frente de la comunidad del rebaño. Con Jesús no hay que competir. A Él hay que dejarle para que esté en la frente, para que nos guíe, para que nos lleve al camino recto. Por eso todas las dificultades y las desgracias de la vida hay que aceptar humildemente y con amor, para que nunca murmuremos en contra de Jesús que nos guía. Él sabe y conoce el camino recto, y por eso hay que seguirle siempre y confiar en Él. A Jesús hay que seguirle en todo, y sus palabras cumplir en todo no es siempre fácil. Lo vemos en nuestro día a día, pero no es imposible. Y eso nos lo muestran tantos santos de la Iglesia. Y uno de ellos es San Francisco de Asís, cuya solemnidad celebraremos mañana. Y para ella nos prepararemos con el rito del tránsito después de la Santa Misa. San Francisco, de manera extraordinaria, imitaba a Jesús en su palabra. Jesús era su guía en todo. Y descubría su voluntad en su vida leyendo el Evangelio, rezando, ayunando, haciendo obras de caridad y de penitencia. Tanto era uno con Jesús y con su palabra que muchos le llamaron otro Cristo. Para él Jesús siempre estaba en la frente del camino, en el primer lugar, y él le imitaba y seguía humildemente escuchando sus palabras, y sabía y sentía cómo Jesús, su poder que ha recibido del Padre, ha dejado a sus apóstoles, y por eso y que se manifiesta milagrosamente por medio de las manos consagradas de los sacerdotes. Por eso tenía un gran respeto por los sacerdotes, porque ellos eran los administradores de la gracia de Dios a los hombres. Francisco, de manera muy pintoresca, describió la importancia del sacerdote. En una ocasión dijo: si al mismo tiempo vinieran ante mí el sacerdote y el ángel de Dios, primero yo me inclinaría ante el sacerdote, porque por medio de sus manos nos viene el cuerpo de Cristo. Hermanos, aprendamos la humildad a ejemplo de San Francisco de Asís, que en el camino de la vida Jesús siempre sea nuestro guía y nuestro maestro, y sus manos nuestras indicaciones al lado del camino. Respetemos a los sacerdotes y pidamos por ellos para que siempre puedan ser la mano extendida de Dios, que nos dará el pan del cielo y la bebida espiritual por medio de su gracia, como fortaleza en el camino de la vida. Los discípulos de Jesús estaban felices porque se les sometían los espíritus malignos, pero Jesús les advierte que la verdadera alegría viene solamente porque nuestros nombres están escritos en el cielo. La verdadera alegría en la tierra, por tanto, existe solo si es relacionada con el cielo. Por eso, si escogemos el cielo como la meta de nuestro viaje, y si